Biomolécula. A ver, hay dos tipos de biomoléculas, inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas son estas tres, prácticamente. Agua, oxígeno, CO2. Son inorgánicas porque se clasifican inorgánicas. No es porque tengan cosas distintas, porque si ustedes miran proteína, también tienen carbono, también tienen oxígeno. Es un tema de clasificación para ordenarse. Y en otro extremo tenemos lo que son las moléculas orgánicas. Proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos. No hay más que estas cuatro macromoléculas. O sea, ese compadre que yo les mostré allá, calza ahí, el ácido araquidónico. Ahora, los derivados como que se pueden de repente perder. Pero así todo, por ejemplo el tromboxano, uno dice que es un derivado de un lípido. Aunque no sea un lípido técnicamente, probablemente, o sea, en el caso del tromboxano lo es, pero si no lo es, uno sabe que viene de algo. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen los AINES, ¿existen otro tipo de antiinflamatorio? ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿conocen un antiinflamatorio que no esteroidal? Nómbreme algún antiinflamatorio que no canse, no esteroidal. Que ustedes sepan que se lo toman y desinflama. Es AINE. Calza acá. Sí, también. ¿La prednisona? Prednisona. Pero es un corticoide. Pero es un antiinflamatorio. Sí. ¿Pero se llaman antiinflamatorios? No. Esteroidales. Pregunta. Miren lo que le voy a decir. Yo también. Ciclo menstrual. Cuando la mujer está en pleno proceso de menstruación. Si uno lo estudia fisiológicamente, miren lo que le voy a decir. Yo sé que va a doler lo que le voy a decir. Doler del dolor. Que se desgarre el epitelio del útero y se salga y lo boten, no es menor. Debe doler. Y debería doler y la debería tirar inconscientes a la cama. ¿Por qué no ocurre eso en parte, digamos? O sea, yo sé que hay gente que la regla la tira a la cama y los deja, pero en general pueden vivir con eso. Porque ustedes tienen un ciclo hormonal. ¿Cómo se llaman las hormonas que ustedes no tenemos, las mujeres tienen en mayor cantidad? Estrógenos. ¿Y los estrógenos de dónde vienen? Esteroides. ¿Y las hormonas esteroidales? Antiinflamatorios. Esteroidales. Se sintetizan de lo mismo. Ustedes generan antiinflamatorios esteroidales en forma natural. Y eso hace que la ruler, entre comillas, sea más llevadera para ustedes. Pero ¿cuál es el problema con los antiinflamatorios esteroidales? Que tienen todo este efecto adverso. Las glicemias se dan a la cresta, tiran a la cama, dan sueño, hinchan, a diferencia de lo otro. Pero tienen un efecto súper potente. Ahora, ¿de dónde vienen los antiinflamatorios esteroidales? De los esteroides. ¿Y el esteroide de dónde viene? Del colesterol. Y el colesterol, en realidad la flecha está allá. Y el colesterol es un tipo de lípido. Y ojo, ¿cuál es el colesterol que nos sirve a nosotros? ¿Ah? Por ejemplo, la palta, ¿tiene colesterol? Sí. ¿Pero es bueno o es malo? Bueno. ¿Y por qué es bueno? No sé, me lo dijo la nutrióloga. Es simple, ¿sabes por qué es bueno? Porque es vegetal, pues viejo, es distinto a tu colesterol. Entonces tú en realidad no reconocías ese colesterol. ¿Cuál es el colesterol malo para nosotros? El animal. Ahora, lamentablemente necesitamos de ese colesterol. Porque el vegetal no nos sirve. Y ahí ustedes van a entrar en un tema, por ejemplo, yo no sé si se van a dar cuenta que en el caso de las mujeres cuando son veganas, ¿quién es vegano? No, si vegano significa que no tienen ningún aporte proteico animal, nada, ni nada de nada.
Cuando una persona es vegana, en el caso de las mujeres, tienen dificultades con la menstruación, tienen dificultades con los embarazos. Y eso no es aleatorio. ¿Ah? No, está bien. Si no digo que usted lo sea, lo que estoy diciendo es que detrás de siempre de otra cosa, no una cosa aleatoria. Siempre hay una explicación fisiológica. Generalmente las reglas tienen que ver las menstruaciones con esto. Porque no hay aporte de colesterol. Pero es que realmente la nutrición afecta a todas nuestras funciones corporales. Depende de cómo nos nutrimos, cómo funcionamos. Sí, pero hay de entender eso a la gente. ¿No es cierto? Ya. Ahora, ojo. Todo esto ustedes lo saben. ¿Ya? Yo estoy haciendo un formateo y estoy yendo a una velocidad que, acuérdense, no voy a seguir esta velocidad más adelante. Estoy tratando de que retomen nuevamente el tema. Acuérdense los niveles estructurales ahora cuando uno habla de moléculas. El nivel mínimo nuestro no son los átomos, salvo que hablen de los bioelementos, los oligoelementos. Nosotros lo mínimo que hablamos son las unidades monoméricas. Aminoácidos, ácidos nucleicos, que son nucleótidos en el fondo. Nosotros hablamos de ácidos grasos, hablamos de monosacáridos como la glucosa. Eso es lo mínimo. Y todas esas moléculas, salvo los lípidos, se organizan, reaccionan entre sí, forman enlaces y forman moléculas más grandes. Los aminoácidos se transforman en proteínas, la glucosa, que son monosacáridos, en polisacáridos, los nucleótidos en ácidos nucleicos más grandes, y los lípidos son las únicas moléculas que no forman macromoléculas, que son tal cual. No hay macromoléculas lípidas. No existen macromoléculas lípidas. La membrana, por ejemplo, no es una macromolécula. Porque si bien es cierto, uno la ve como un montón de lípidos, no están unidos, están atraídos uno al lado del otro, pero no están enlazados. Entonces la membrana es una... No. Es un agregado molecular. Esa es la gran diferencia. Agregado molecular significa que están todos unidos, pero ni un enlace. Por lo tanto, es muy fácil romper una membrana. Y es fácil, es súper fácil romper una membrana. No es tan difícil. Cambien el agua, por ejemplo, péguenle un poco más fuerte a una célula, se rompe el tiro. Porque no tiene solidez. Los voy a llevar al otro extremo. Rompan un tendón. No es fácil. Es una proteína y está enlazada. Y para más remate tiene un montón de enlaces covalentes extra, o sea, es una cuestión rígida, súper difícil de romper. Cada uno diseñado para tener la función que tiene. ¿Se fijan? Y eso tiene que ver con cómo se organizan. ¿Ya? La composición ya la saben, no me voy a detener, somos pura agua. La segunda macromolécula en importancia, proteína, lejos. Tampoco me voy a detener a hablar mucho de las unidades monoméricas. Me voy a ir acá. Entonces ustedes se van a encontrar con esto. Por ejemplo, ahí tienen aminoácidos. Hay 6 aminoácidos distintos. Pregunta. ¿Abro la puerta? Sí. Por favor. El sensor de oxígeno está, pero... Pregunta. ¿Cómo tengo que entender eso yo ahora? Miren, el primer ejercicio que ustedes tienen que hacer, si ustedes quieren realmente no tener dramas bioquímicas de nunca, es el siguiente. Ojo, no lo hagan con todas las moléculas, van a pensar que están locos, van a andar rayando todo. Pero por ejemplo, esa o más fácil, saltamos con esa. O más, ya, más, un poco menos. ¿Qué tengo que entender? Lo primero que tienen que entender es cómo se organiza. Ustedes tienen un carbono enlazado con 4 grupos distintos. Chiral. Partamos por ahí. Eso yo lo voy a mencionar más tarde. No más tarde, la próxima semana también. Segundo, ¿cómo es esta molécula? ¿Será soluble en agua? ¿Será insoluble en agua? Y ahí viene el primer gran problema. Porque nos cuesta discriminar entre lo que es soluble y lo que es insoluble. ¿Cómo se hace eso? Lo primero que tienen que hacer ustedes, y yo por eso lo estoy haciendo ahora, y el agua la voy a pasar a lo mejor más rato, o si no la próxima semana, si no alcanza a llegar.
es que ustedes se pierden porque ustedes no identifican los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Un grupo funcional es una parte de una molécula que le entrega una característica especial a una molécula. ¿Qué significa una característica especial? Que tiene carga o no tiene, que es ácido o es básico o es neutro, que es soluble o insoluble. Y si nos vamos a las condiciones más organolépticas, olores. Olores. Los grupos funcionales huelen distinto. Por ejemplo, las cetonas tienen olor a acetona. Entonces, cuando uno mira a un diabético con un shock, cuando una persona trabaja en un servicio de urgencia, usted que está en esa área, ¿cómo cacha la gente cuando llega un tipo con un coma diabético? Porque a 2 cuadras viene oliendo a manzana, a chicha. Y ese es el olor clásico de la acetona. Y uno sabe por un cuadro clínico que una persona con un shock diabético viene con una cetoacidosis gigantesca y los cuerpos cetónicos viene el tipo levitando un cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos huelen de una forma. ¿Por qué? Porque tienen una estructura química. Ustedes han ido, probablemente no han ido, pero ¿han ido alguna vez a un basural? ¿Han pasado por un basural? Sí. ¿A qué huele? A gas. Sí. Huele a peo, literalmente. ¿Por qué? Bueno, les cuento, porque el material biológico que se descompone ahí libera el mismo gas que ustedes en el intestino. Ese es olor a gas. ¿Se fijan? Y esas son características moleculares porque las moléculas que están involucradas tienen características químicas que son comunes a los llamados grupos funcionales. Entonces, primera pega que ustedes tienen que hacer de tarea es identificar grupos funcionales. Por ejemplo, ¿cuántos grupos funcionales hay ahí? 2. Importantes. Alcohol, 2. alcohol y amina. Uno, ¿cómo se llama ese? Ácido Ah, clarito. No, puede ser Ácido carboxílico. Y una No confundir, no confundir, porque el ácido carboxílico es así. Eso es lo mismo que esto. Eso no es un alcohol y una acetona, es un ácido carboxílico. Sí. Ya, perfecto. Porque me pasa que... Segundo, Amina. una mina. Una minita. Porque tengo Una mina. ¿Se fijan? Tercer grupo funcional que pueden detectar menor importancia, pero es un grupo funcional. Alquil, alquilo, después llamar. El nombre en general puede ser metil, él se llama metil. El nombre genérico es alquil, pero él se llama metil. ¿Ya? Entonces, cuando alguien no discrimina eso, no le puedo pedir que vea si es soluble o no, si es ácido básico. Porque es como, en realidad le estoy diciendo, es como pedirle a un cabro chico que corra si no sabe caminar. Ni una, cero posibilidad. Entonces, vuelvo a insistir, ustedes lo ven simple, pero en realidad les pido honestidad. ¿Cuántas de acá son capaces de distinguir grupos funcionales? Hay varios. Tú mismo me estás mirando, me pierdo. Es muy sencillo. Wikipedia, grupos funcionales, el libro de química, inclusive el libro de química. El Feducci y el Boer tienen lo bueno que al principio parece que está eso. Grupos funcionales, identificar grupos funcionales. No tienen que aprendérselos de memoria, pero hay grupos funcionales biológicos, de sistemas biológicos, son pocos. Esos son los que tienen que saber. Entonces, vamos a un ejemplo que sí es importante. Bueno, terminemos el ejemplo con este. ¿Cómo es el ácido carboxílico? Soluble. Y eso no tienen que cuestionárselo, siempre es soluble. ¿Cómo este compadre? Soluble también. ¿Y este? Insoluble. Ahora, ¿cómo cacho yo si esto es soluble o insoluble? En general hay excepciones, pero lo bueno es que siempre las excepciones son menos. Funciona que cuando yo tengo más grupos solubles que insolubles, prima los solubles. Entonces, si yo identifico 5 grupos solubles y 1 insoluble, probablemente esa molécula es soluble. Ahora, ¿por qué digo que hay excepciones? Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 2 grupos solubles y 1 insoluble, uno puede dudar, no, pero hay el doble de soluble.
Pero ¿qué pasa si los dos solubles están para adentro, bien guardaditos, y el insoluble está súper expuesto? Anda así en la vida. Esa molécula es insoluble. Porque ahí entra una segunda característica que yo no la voy a ver todavía, la van a ver en proteínas, moléculas mucho más grandes, y es la ubicación del grupo. O sea, yo puedo tener muchos grupos insolubles, pero si los tengo todos guardados, no se ven. Pero si tengo grupos insolubles, los tengo todos los muestro, soy súper insoluble. ¿Ya? Pero en general, cuando hablo de moléculas, sí funciona. Y funciona bien. Miren el ejemplo abajo. Por ejemplo, Tiene un fenol. lo mismo que acá, Sí. lo mismo que allá. Y resulta que aquí aparece un compadre medio extraño. Fenol. Ustedes dicen, acá, esto es un metil, es un CH2. Esto es un aromático. Sí. Eso es insoluble, pero insoluble. Pero ojo, tiene un... Con- Y ahí aparece... Y aquí queda la crema. Porque yo venía con todo súper bien. Los aromáticos son insolubles, venía de química volando. Y nunca me acordé que los H, a donde lo pongan, solubiliza todo. O sea, es tan potente los H que esta molécula que eventualmente se podría transformar en súper insoluble, es súper soluble. Solo porque hay OH. Ahora, vuelvo a insistir. Miren lo que hay acá de nuevo. Miren, ¿será lo mismo eso que esto? ¿Cuál es más soluble? No, ese. Porque el de abajo tiene más cosas insolubles que el de arriba. Eso ustedes lo van a ir aprendiendo a medida que, insisto, empiecen a identificar los grupos funcionales. Entonces, aquí es donde yo empiezo con el tema, ¿cachamos química, no? ¿Se dan cuenta? Porque claro, en química probablemente ustedes vieron el agua y vieron cosas súper extremas. ¿No? Esta es súper insoluble, esta es súper soluble. Pero lamentablemente los sistemas biológicos no somos extremos. Hay cosas súper en el límite y que uno tiene que discriminarlas. Insisto, ahora, yo en esto soy súper clarito. Esto es fácil. Lo único que hay que hacer es que hay que enfrentarlo. Porque si yo no lo enfrento, es decir, si yo parto de la base que sé química y que creo que es fácil y en realidad no sé, claro, es eterno, nunca lo van a aprender. Pero si yo enfrento que en realidad, oye, en realidad es que yo nunca he cachado los grupos funcionales, y lo enfrento, lo estudio y hago ejercicio y miro y busco y me muevo, lo van a entender. Pero ese es el segundo gran problema nuestro cuando somos estudiantes, que nunca enfrentamos algo. El inglés es el típico ejemplo. ¿Por qué el chileno no aprende inglés? Porque nunca enfrenta el tema. ¿Qué significa enfrentarlo? Reconocer que no habla inglés. Primero, ¿todo el mundo habla inglés acá? ¿Se han fijado? No, si yo entiendo inglés, pero ustedes le ponen un gringo delante que le haga una pregunta, uy, y se caga el tema. Porque nadie entiende. Segundo, ¿qué significa enfrentarlo? Ok, no sé inglés, voy a ir al cine, voy a elegir la película subtitulada. No, todo el mundo elige la doblada. Doblada. Son cosas. Llego a la biblioteca, hay dos libros, en inglés y en español. No, en español. No me den nada en inglés. Y estoy toda la vida quitando el poto al inglés y quiero aprender inglés. Tomo un curso en el norteamericano, gasto lo ingastable. Voy al curso y le hablo español al profe y siempre, nunca lo van a aprender. ¿No? O sea, al final, ¿cuándo aprende inglés alguien? ¿Quién habla inglés acá? ¿Usted cómo aprendió? Estudiando y practicando. Practicando y viajando. ¿Alguien más habla? ¿Usted cómo lo aprendió? También estudiando y practicando. Lo aprendieron. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de aprender inglés? Practicando. No, viajar. Que te agarren y te pongan en un lugar donde hablen inglés. Eso se llama inmersión total. Ahí no hay vuelta atrás. Se aprende o se aprende porque si no, no se vive. Por eso la gente que se va a vivir afuera aprende. Y ojo, que la edad es importante. Porque cuando se van a vivir después de los 60 no aprenden porque ya se cerraron. Y cuando uno se lleva un cabrón chico de 3 años, puta, los 3 meses andan hablando inglés. Eso influye harto. Entonces, insisto, hay que enfrentar el tema de la química mientras no se den cuenta que hay cosas que no las dominan, vamos a estar sin problemas. ¿Ya? Porque van a ser como que ya lo hicieron, ¿no? Si ya me lo aprendí. Miren qué aparece acá, carbohidrato.
Esta es la glucosa. ¿Por qué te digo esta? Porque esta es la mina del curso. Esta va para todas, en todos lados. Esta es la vedette, como a la antigua, ¿sí? Al escenario y con poquita ropa, tal cual. Ahora, pregunta. Miren lo que les voy a decir. La glucosa, y se los voy a llevar al tiro al ejemplo. Si yo la comparo con el compadre que está allá, ¿me dio frío? Está media tiesa, ¿eh? Está con la piel bien tersa. Por ejemplo, si ustedes toman esto, eso se llama ácido palmítico. Es un ácido graso. Si ustedes toman el ácido palmítico y toman la glucosa y hacen una comparación metabólica, digamos desde el punto de vista de energía, se van a dar cuenta que el compadre anterior aporta un 30-40% más de energía que la glucosa. Eso es real, créanme. Las grasas aportan mucha más energía que los carbohidratos. De todos los combustibles que ustedes consumen, grasas, alcohol, el etanol es un combustible, y glucosa y proteína, el peor es la glucosa. Anda con la proteína, ahí. Entonces, lo que uno se tiene que cuestionar es, ¿y si es tan malo, por qué es tan vital? ¿Por qué nosotros usamos glucosa como fuente energética primordial? ¿Por qué si yo le quito la glucosa a alguien lo mato? Así de simple. ¿No así la grasa? Desde el punto de vista energético, ojo. ¿Por qué? Porque mírenla. ¿Qué es lo que más tiene? OH. Entonces, Es soluble. claro, porque cuando llega un compadre todo cagado a una clínica, ¿qué le meten a la vena? Suero. Glucosa, suero glucosado, no le meten líquido a la vena, no se puede. No, pues no me meto. Entra así, Tengo harto. soluble. O sea, en el plasma, al tiro. Segunda cosa, que es súper importante en la glucosa, y esto es clave, tiene que ver un poco con esto. Que ella tiene una gran ventaja que no tienen las grasas. Ella pasa la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Anótenlo, la llama acá. Barrera hematoencefálica. Piénsenlo. ¿Del cerebro? La barrera hematoencefálica es una barrera, literalmente una barrera celular que hay entre la sangre y el sistema nervioso central. Pero busquen. ¿Qué significa eso? Que no todo lo que ustedes tienen circulando pasa al cerebro. Por ejemplo, los lípidos no pasan. Las proteínas no pasan. Sí, los aminoácidos, pero las proteínas es muy difícil. Exacto. ¿Pero qué pasa? La glucosa entra por así. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué consume el cerebro como combustible? Azúcar. Y por eso. Nosotros por eso somos glucosa dependientes, porque el cerebro es glucosa dependiente. Por eso es una característica fisiológica química, digamos. Ahora, cuando alguien no tiene glucosa, imagínense que ustedes los dejan botados en el desierto. O nos podemos ir a una cosa bien extrema. Son anoréxicos. O yo los encierro en un corral y no les doy comida. No. Los mato de inanición, que se llama. Pero el proceso es largo. Está bien, así más sufren, más Al final, una vez que se acaba la glucosa, el cuerpo empieza a priorizar los sistemas vitales y empieza a consumir los músculos. ¿Ya? Y dime, de todos tus sistemas, ¿cuál es el más vital? Corazón. El cerebro, cerebro. Bueno, pero si el corazón no es loco. ¿Ah? Sin el corazón. Pero es que el corazón tiene una gran ventaja que el cerebro no tiene, metabólicamente. ¿Cuál? Que tú, mira, te lo voy a decir bien simple. Al corazón le tiráis el escupo y produce energía. Le tiráis glucosa, produce energía. Le tiráis grasas, produce energía. Le tiráis proteína, produce energía. Le tiráis cuerpo cetónico, produce energía. Le tiráis lactato, que es el principal producto de desecho del músculo, produce energía. O sea, tiene una versatilidad para sacar energía que no tiene nadie. Entonces, en ese sentido, no importa. Porque él siempre va a tener. Entonces, chao, cerebro. Entonces, la pregunta es, cuando no hay glucosa, por ejemplo, ¿de qué vive el cerebro? Por ejemplo, ¿ustedes cuánto les dura la reserva de glucosa que tienen? Ay, está fallando.
porque vive con hambre, ¿no? No, pero ¿cuántas duran las reservas de glucosa en promedio? Miren, acuérdense lo que vimos, po. Yo calculé que era un moco lo que era de glucosa, no hay nada. ¿Cuánto dura la reserva que tenemos? Músculo, hígado. ¡Ay, no! No, pero Dura. debe Un rato, si yo siento que tengo la glucosa baja. hasta 7 días. ¿Cuánto? 7 días, es mucho. Mira, con suerte te dura un día y medio. Un día. Estando acostado en cama y no pensando en nada. ¿Y los Ah, diabéticos? sí, igual. Bueno, ¿y por qué crees que se mueren? Es diabético. ¿Tenés diabetes? ¿Insulina dependiente? No, No, todavía tenéis no. para más rato. Sí. No, ¿por qué creéis que los diabéticos tienen que controlarse tanto? Para terminar la carrera. Tenéis para terminarla. Bien, menos No, mal. hablando en serio. La glucosa que ustedes tienen de reserva dura por, digamos, como por catálogo, 24 horas. Pero eso es mentira. ¿Ya? Porque las 24 horas probablemente están calculadas en un sistema biológico de poco gasto, pero en normalidad ustedes en un día ya no tienen reservas de glucosa. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué hace una persona cuando ya no tiene reservas de glucosa? ¿Y la glucosa es la principal fuente energética? Sí, pues. Transformar algo. Entonces es sencillo, cuando uno deja, y lo voy a llevar a la parte nutricional, cuando uno deja de consumir glucosa, ¿qué le pasa a uno? Ya fatiga. Baja de peso, ¡oh, qué heavy! Como mágico. ¿Pero por qué? Porque uno empieza a movilizar cosas. ¿Qué empieza a movilizar? Grasas y proteínas. La síntesis de glucosa ocurre en el hígado, se llama gluconeogénesis, y tiene dos problemas. Yo esto lo digo muy general, que esto voy a echar súper duro en metabolismo, lo van a ver. Pero tiene dos problemas. Primero, que necesito tener a alguien a quien transformar en glucosa, no en cero. ¿A quién tomo? Si no tengo, por ejemplo, algo extra, aminoácidos. Músculo. Pierdo masa muscular. Voy chupándome los músculos. Por eso es que cuando ustedes ven una huelga de hambre, a los tipos, ¿qué les miden realmente? Masa muscular. Cuando una persona ha perdido masa muscular 30%, se asume que está en huelga de hambre. Cuando ha bajado de peso, pero no tiene masa muscular perdida, no se asume la huelga de hambre porque se cacha que le están metiendo suero glucosado adentro. Las reales huelgas de hambre, cuando el tipo no come, empieza a movilizar proteína. Entonces el primer problema es decir, ya, te tomo a ti, proteína, y te transformo en glucosa. Es una cirugía estética, literalmente, química. ¿Cuál es el problema con toda la cirugía? Que hay que pagarla. Cuestan plata. ¿De dónde saco la plata? Entonces, ¿qué agarro? Grasas. Y a las grasas las transformo en energía, agarro esa energía y la pongo aquí y transformo esto en glucosa. Eso se hace. Por eso una persona aguanta. Ya, pero ¿qué pasa ya cuando llega un punto en que no tengo nada a que echarle mano? Cuando ya veo que el tema se empieza a complicar, ya la cantidad de glucosa que estoy generando no es la que tengo. Tú dijiste algo súper sencillo y muy sabio. El sistema empieza a priorizar. ¿Cómo prioriza tu cerebro? ¿Qué es lo primero que hace? Impide que te muevas. Caen en la cama, no te puedes mover. ¿Qué hace después? Te empezás a pagar. ¿Qué haces después? Esto es un paso súper, pero te lo estoy dando muy rápido. Caí en inconsciencia, pero coma. ¿Qué es el coma? El coma significa apagar todas las luces menos el centro respiratorio. Y ese punto generalmente es el punto de no retorno en una huelga de hambre. Y generalmente son 60 o 70 días. Por eso, no sé si ustedes se han fijado cuando la etnia mapuche, cuando alguien hace huelga de hambre, ¿cuándo los pescan? De 45. Claro, porque saben que antes no se van a morir. Salvo que el tipo sea diabético, salvo que el tipo tenga un problema, salvo que el tipo sea inmunodeficiente, salvo... Pero si el tipo es sanito, antes de 45 días déjalo dormir. Esto es así. Cuando hacen las huelgas secas es más peligroso porque 3 días sin agua y chao. No, son 6 días, pero la huelga seca sí es jodida. Pero los tipos nunca hacen huelga seca. Porque nunca consiguen nada, porque en 5 o 6 días no cacháis ni que está en huelga seca. ¿Te fijáis? Entonces, el sistema funciona. Ahora, para terminar un poco la idea,
Esto, insisto, esto es pura bioquímica. No tengo glucosa, ¿qué empieza a usar el cerebro? Y ahí está el problema con la inanición, cuando uno muere de hambre, ahí está el problema con los anoréxicos, las anoréxicas, ahí está el problema con los diabéticos insulino dependientes, que son cosas muy parecidas. El cerebro empieza a usar cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son muy buenos para el cerebro, pero para el cuerpo son malísimos, y me da acidosis y me muero. Pero claro, logro aguantar en una medida como de emergencia. Por eso la gente se muere por inanición al final con un cuadro muy parecido al diabético, entre el coma, al diabético insulino dependiente, descompensado. Generalmente son estas personas que nacen diabéticas o son muy chicos diabéticos, que se tienen que inyectar toda la vida. Y mueren de esa forma, igual que los anoréxicos caen en coma. Porque el cerebro ya empieza a priorizar y empieza a apagar todo. Y esa es la misma explicación, si digamos biológica, por qué cuando una persona tiene un accidente severo, le inducen el coma. Porque en el fondo le apagan un montón de sistemas para no gastar tanta energía para poder recuperarlo, con el riesgo que significa a veces que no vuelven del coma. ¿Se fijan? Un poco por eso. Por ejemplo, yo les voy a enseñar que el ejercicio de despertarse es tremendo en gasto energético. Por eso en general a la gente la ven en coma, porque si ustedes tienen un paciente que todos los días despierta, no lo sacan nunca de la cama. Digamos, aquellos que se les induce el coma. A mi mamá le pasó. ¿Le indujeron el coma? Sí, pero ella siguió. Ah. ¿Por qué le indujeron el coma? Porque el cerebro no estaba funcionando bien, o sea, en verdad, todavía mucho no entiendo, pero no funcionaba el cerebro, entonces era como para que no se despertara. Es que claro, entran en un sistema en que si tú no induces el coma, muere. Y uno a veces en la estrategia de inducción de coma tiene que ver que tú tratas de que echen en un estado donde farmacológicamente los puedes tratar mejor y los puedes sacar adelante. Pero ella igual después tuvo un colapso en el páncreas. Lo que pasa es que cuando ya el sistémico es multisistémico no hay nada que hacer. O sea, es una apuesta muy riesgosa. Por ejemplo, con los tipos que tienen accidentes, que les inducen el coma es una apuesta súper riesgosa. ¿Cachai? Pero tenés que hacerla porque si no el tipo se te va a morir. Probablemente. Ella tenía una meningoencefalitis. Ah, bueno, no era fácil. No fue espontáneo. Pero fue muy rápido. No, sí sé, sí, obvio. Insisto, nuevamente, molécula, identificar grupos funcionales. Aquí, por ejemplo, el ejemplo que yo aquí funciona. Esta molécula, ¿qué tiene ahí arriba? Carboxilo. Un ácido carboxílico. Polar, polar. Uno lo desenrolla así, por ejemplo, ustedes pueden usar lápices de colores. Azul y rojo, por ejemplo. Eso lo encierran en azul, lo pintan. Esto todo es apolar. Esto lo encierran en... Si uno compara... Entonces ahí aparece un concepto que yo voy a ver con el agua, pero que es súper... y que la mayoría de ustedes tienen errado. Aparece lo que se llama anfibólico, anfipático, o sea, anfipático. Sí, ¿Qué es anfipático? que rechaza el agua. ¿La No, rechaza? no, que es compatible con ambos. ¿Es compatible con agua? No. Y con Lípidos. líquido. Ya, pregunta del millón. ¿Eso es soluble o insoluble? Es que tiene las dos cosas. Claro, uno dice, oh, si tiene las dos cosas, se puede disolver en agua y en líquido, eso no existe. No existe ninguna molécula que sea soluble en los dos. Pero ustedes dicen que a mí dijeron que era anfipático y que podía interactuar con el agua. Entonces ahí va a aparecer el primer error químico que uno comete cuando les enseña química, que no es lo mismo interactuar que solubilizarse. Entonces una molécula anfipática es insoluble en agua. Generalmente depende del tamaño. Pero las grasas, que es lo que más ven ustedes, los ácidos grasos, esas ustedes no las disuelven, nunca se disuelven en agua. Ahora, que puedan formar micelas en el agua es una cosa, pero dime, ¿la gota de aceite se disuelve? No. Nunca. Claro, está tranquilita, se queda ahí y no molesta, pero no es soluble. No es soluble. Entonces, ahí empieza uno a tener esas complicaciones porque uno empieza a decir, ah, y por eso entonces las grasas no pueden viajar libremente por el plasma, si es pura agua, las tengo que meter adentro un barquito que sí es soluble.
¿Y ese barquito cómo se llama? Albúmina. Una proteína soluble que transporta grasa. Y alguien me va a decir, oye, pero ¿y cómo lo hace? Simple, probablemente el barquito, imagínense que esto es como una canoa literalmente, la parte de afuera de la canoa es soluble y la parte de adentro insoluble. Entonces yo siento adentro la cuestión insoluble. Entonces el compadre insoluble va sentadito en una parte que es insoluble, va feliz de la vida. Y la canoa por fuera es soluble, va feliz de la vida, lo lleva desde el rollo, por ejemplo, al músculo, se lo entrega al músculo y todos felices. Pero ojo, lo tuvieron que transportar en aire. No es tirarlo. Si ustedes miran las lipoproteínas, por ejemplo, el VLDL, el HDL, el colesterol bueno o malo que les dicen a ustedes, si uno lo mira, es literalmente, se los digo, literalmente, un bombón, así como un bombón de chocolate, pero este bombón tiene ácido, o sea, en el fondo tiene lípidos por fuera, es decir, todas las cabecitas solubles para afuera. Claro, si yo pongo todas las cabezas de millones de lípidos para afuera, me hago soluble. Pero si el centro líquido le pongo puro ácido graso, colesterol y puras cosas insolubles, lo de adentro es insoluble. Y así se transporta. En este caso, cuando ocurre que comemos mucho colesterol, es porque las moléculas de colesterol son muy grandes para ser transportadas y por eso generan... No, por un tema netamente hay montones de aspectos que influyen, pero el más importante, existe algo que se llama, los lípidos tienen menor densidad que las proteínas, son más livianos, si lo quieren llamar así. Esa es una de las explicaciones de por qué cuando la gente va al gimnasio sube de peso y no baja, porque aumenta la masa muscular y quema grasa, entonces aumenta el peso. No sirve para nada el gimnasio. Pero en realidad por eso hoy día la gente se mide la cantidad de grasa y no se pesa. Porque hoy día es más importante tener menos grasa que menos peso. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando tú tenías eso? Resulta que las moléculas se dividen, estas lipoproteínas, se dividen en aquellas que tienen mucha densidad y las que tienen poca densidad. ¿Cuál es la explicación cuando tú tenés mucha densidad? Que resulta que este bombón tiene poco lípido adentro y altas proteínas por fuera. Entonces es más pesado, tiene más proteínas que grasa. Eso se llama colesterol bueno. Pero como es pesado, no se queda pegado, no tiene la capacidad de quedarse pegado. En cambio, cuando el colesterol es muy liviano, es decir, tú tenés un bomboncito, pero que tiene harta grasa y poca proteína, pesa menos, comparativamente. Ese se tiende a quedar, así como que va flotando y de repente, pum, se pega a la arteria. Y ese es el que se va depositando. Entonces tiene que ver con un tema, entre comillas, primero por peso y segundo por cantidad. Porque si sumáis a que tiene poco peso, tenéis N, se te deposita mucho más. Y siempre el HDL, que es el que más pesa, hay menos. Eso yo lo voy a explicar metabólicamente después cuando damos grasa, pero tiene que ver con un ciclo. Y ahí es donde está el malo y el bueno, digamos. Tienen la misma molécula de colesterol, la diferencia es que este bombón está distintamente constituido, pero los mismos componentes. Es el mismo colesterol, no cambia la molécula. ¿Ya? Entonces, decir soluble e insoluble es lo mismo, decir polar y apolar. Exacto, exactamente lo mismo. ¿Dudas? ¿Qué era ahí? ¿10? 20. Ya, vamos a dejar acá. Chicos, yo la próxima semana voy a ver el agua. ¿Ya? Después vamos a tener la introducción al laboratorio. ¿Por qué no voy a hacer taller ni nada todavía? Porque esta es materia que quiero avanzar. ¿Ya?